Buenas tardes, José María. Alberto, aquí estamos. Encantado de verte. De nuevo. Escucha, ya hace años que nos conocemos, muchos años. Y ahora te tengo que presentar. Como psiquiatra tienes una dilatada carrera profesional en Francia, en Estados Unidos y en España. No sabía que habías estado en Francia. Especializado en el tratamiento de adicciones, fundó y dirige las clínicas CITA, Centro de Investigación, Tratamientos y Adicciones, una institución dedicada al tratamiento de las adicciones y las dependencias desde hace ya más de 30 años. 42. 42. Imagínate. Pues gracias por estar aquí. Te conozco hace tantos años que me resulta difícil y a la vez un placer estar contigo para poder hablar. Compartir, adelante. De estas cosas. José María, de los años 70 fueron desastrosos, los 80, los 90, la entrada de la heroína, la cocaína, las pastillas, el éxtasis, micropuntos, en fin, cantidad de sustancias. ¿Cómo ha ido evolucionando eso desde entonces hasta ahora? Porque ahora hay más consumo, o por lo menos eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Nos hemos tenido estos 40 y tantos años, permiten una perspectiva, permiten una visión dilatada de cómo han ido cambiando las cosas, de la heroína, la metadona, el SIDA, las sustancias estimulantes, el alcohol siempre ha estado. En los 70 la heroína hizo perder una generación. Ahora estamos preocupados los que trabajamos en adicciones porque hay otra generación que va a tener problemas y está teniendo problemas por culpa del cannabis, aunque parezca una barbaridad. No. Pero adolescentes de 12, 13, 14 años, con lo que nosotros llamamos vulnerabilidad genética, que es que tengan algún tipo de predisposición, de trastorno de aprendizaje, si tan jóvenes con esta vulnerabilidad fuman marihuana cultivada en el interior, mucho THC, muy poco CBD, drama, fracaso escolar. Somos el país de Occidente que tiene más fracaso escolar. Yo pienso que la única explicación es de que el cannabis... A ver, José María, perdóname que te interrumpa. Si hay tanta información, si hay una mejor educación, si hemos avanzado en tantísimas cosas, ¿cómo puede ser que esto siga existiendo y que siga pasando? ¿Cómo puede ser que lo que tú me estás diciendo sea una realidad hoy y que España sea uno de los países que está a la cabeza del consumo en cuanto al cannabis? Hago una reflexión. Yo sigo un estudio desde hace muchos años que están haciendo unos norteamericanos. ¿Y qué hacen? Van a una escuela y les dan a una muestra importante de niños 5 caramelos y les dicen, son las 9 de la mañana, si a las 3 de la tarde tienes los 5 caramelos, te voy a dar 50. El cálculo es fácil. Sí. Y lo hacen con niños de 7, de 9, de 12, de 14 años. Esto lo llevan haciendo un montón de años. Cada año hay menos niños que a las 3 de la tarde tengan los 5 caramelos. La explicación, la inmediatez, la falta de referentes, los problemas de la disciplina, la accesibilidad, la absoluta al placer, sin contención, Pero para mí es una de las preguntas clave. ¿Cómo puede ser que algo tan claro como 5 caramelos, 9 de la mañana, 50, 3 del mediodía, habría niños que tendrían que desarrollar estrategias? Oye, guárdamelos, que yo soy tal, o me distraigo, me los escondo para no verlos. Pero cada año la tasa de gente que se come los caramelos a las 9:30 de la mañana es superior. ¿Y eso no se puede solucionar? Es decir, si hablamos de educación y de habilidades sociales o de habilidades personales, eso tiene que poder solucionarse, tienen que poder enseñarle. Hay datos que asustan. Vivimos en una sociedad donde la juventud ha tenido acceso de manera mucho más pronta a toda una serie de estímulos que antes eran impensables. Cualquier niño de los 12 años ha ido a parque de atracciones, tiene un teléfono, ha ido de vacaciones, ve 20 canales de televisión. ¿Esto es lo que tiene la culpa? No, porque eso podría ir acompañado de
una educación, de una gestión, de un uso correcto. Debería ¿no? ser así. Un teléfono es una herramienta que ensancha o también es un instrumento que reduce, ¿no? O sea, ¿en qué nos estamos equivocando para fomentar esa cultura del consumo sin inhibición, sin freno? Antes de la pandemia, hace solo un año, porcentaje de adolescentes que utilizaran más de 90 minutos al día el teléfono móvil era de un 13%. En un año ha pasado al 76%. Madre mía, eso es una barbaridad. 76%. ¿Hay que suprimir los teléfonos? Yo creo que rotundamente no. Hay que enseñar a utilizarlos. Claro. Como esto todo, yo creo que sí. O sea, un mundo sin adicciones o sin sustancias no tiene... Hay algo que te quiero decir en referencia a lo que tú estás hablando. Lo viejo y lo nuevo. Las adicciones propias que habíamos conocido de los 70, 80, 90 siguen estando en el mercado. Y las nuevas que han aparecido parece ser todavía más potentes que las que hemos conocido anteriormente. Hablo redes sociales, teléfonos, hablo de la pornografía incluso en el móvil, la utilización de... Ludopatía. El juego, esto es una barbaridad, chavales, jóvenes, que está apareciendo. Estas cosas nuevas tienen que ver con las viejas, no, pero en cambio están ahí en el mercado. Y se sigue abriendo el abanico como si esto no tuviera fin, ¿no? También es cierto que hay más clínicas, hay más información, hay más de todo. Pero no hay más conocimiento, los números no van para abajo. Los números no van para abajo. El año pasado, 100.000 muertos en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos. Fentanilo. Y la oxicodona. No será por falta de información. Explícanos qué es el fentanilo. Fentanilo es un opiáceo sintético, muchísimo más potente que la morfina, y que hubo el error de creer que como era de origen médico y se vendía en farmacias y bajo prescripción médica, pues que era una herramienta más terapéutica, y se ha convertido en un auténtico desastre, en una plaga. Más muertes por sobredosis de opiáceos sintéticos que accidentes de tráfico y suicidios y armas de fuego juntos. Sí, sí. O sea, 12 adolescentes mueren cada día por culpa del... Sí, sí. De esa plaga. En Estados Unidos... En Estados Unidos, un país informado, un país... Sí, sí, sí. Y la medicina ha evolucionado, es verdad, la medicina ha evolucionado mucho. De hace 50 años ahora, la cirugía oftálmica, los análisis, la cardiología, en adicciones, seguimos sin tener un medicamento útil, efectivo, porque las causas y los orígenes son diferentes y distintas para cada persona. Hay una parte que es automedicación. Las drogas tapan, resuelven, mejoran situaciones. El alcohol. El alcohol a dosis bajas es un euforizante y un desinhibidor. Pone a la gente contenta y la hace más atrevida. El alcohol a dosis medias es un ansiolítico. Calma, relaja, tranquiliza. El alcohol a dosis altas es un anestésico. Desconecta, haces que te olvides, no sufres. La gente no se engancha al whisky o a la ginebra. La dependencia es a los efectos del whisky o de la ginebra o de la cerveza. ¿Cuál tiene que ser la solución? No es ir en contra del alcohol, sino tendría que ser buscar el origen, la causa, el motivo, el porqué. Las drogas muchas veces no son el problema, son la consecuencia de un problema. O nos vamos al origen o las drogas van a tener su lugar, y su lugar tenebroso y complicado. Alguien que tuviera hiperactividad o déficit de atención y no ha sido tratado y no ha sido diagnosticado, si cuando es adolescente o es adulto prueba la cocaína, la probabilidad de que haga una dependencia es muchas veces superior a la población normal. ¿Por qué? Porque las drogas tienen un efecto a veces deseado, incluso... Sí, no, yo siempre he dicho que las drogas se toman porque gustan. O porque van bien. O porque van bien. Al principio, lo que pasa es que es un medicamento... Lo que pasa es que la luna de miel con las drogas dura
de 3/4 de hora. Los efectos secundarios son terribles. Son los trastornos, bueno, en fin. Es que no puedo dormir y me bebo unos cuantos chupitos antes de dormir. Es efectivo, pero tiene muchos efectos secundarios. Es que fumo marihuana, es que estoy deprimido y tomo cocaína. Sí, durante un ratito te sentirás. Yo he conocido a gente que fuma marihuana y que lleva fumando marihuana 30 años. Sí, el problema y te digo una cosa, algunos me han sorprendido y otros sí que me han sorprendido para mal, porque le preguntaba qué hora era y me decía que iba a la piscina. Es decir, que la marihuana, hay un estudio australiano que dice que la esquizofrenia es lo más común entre la gente que utiliza la marihuana habitualmente durante un tiempo. Dicen, bueno, no sé si eso es real o no es real. Vamos a darle un poquito a esa historia. Hay el uso del cannabis medicinal, el uso médico. De las propiedades del cannabis. Pero no es lo mismo fumar a los 14 años que fumar a los 40 años. Hay una edad absolutamente trascendental, que es 20-21 años. ¿Por qué? Porque es la edad en que termina el proceso de génesis de algunas estructuras del cerebro. Y una de ellas es el circuito de recompensa. Y ahora ya sabemos que los cannabinoides muchas veces alteran la formación de este circuito. Con lo cual, las personas que fumen demasiado pronto y tengan esa vulnerabilidad, que no es, es puramente estadística, más fracaso escolar, desconexión emocional, plenitud afectiva, hay un síntoma que se llama anedonia, la falta de disfrutar. Antes le llamaban el pasota, cuando tuvieron jóvenes. Este tío es un pasota, porque fumaba. Sí, se quedaba ahí. Vamos a la playa, ¿no? Que hace mucho calor. Vamos a la nieve, ¿no? Que hace mucho frío. Vamos a ver el Barça, ¿no? Que hay mucha gente. No irá a ver el Barça. Entonces, antes no entendíamos muy bien lo que pasa. Hoy ya sabemos de que si se fuma demasiado joven y tienes estas características... puedes tener un trastorno. Bueno, un trastorno de conducta, ¿no? Vas a tener dificultad. Entonces, antes, cuando éramos jovencitos, decían, se empieza por un porro y te acabarás pinchando heroína. Lo decían a lo bestia. Pero había una parte de razón, que es el que fumaba demasiado joven, se le estropeaba el circuito de recompensa, las cosas no satisfacían mucho y cada vez necesitabas estímulos más potentes. Y ahí estaban las drogas en la escalada de las drogas. Que no es tan... El drama de las drogas es de que no hay una manera de llegar a ser adicto. Antes comentábamos la automedicación, está también el trastorno del impulso, los que no saben aguantarse de algo que les apetece. Hay otros que pueden no empezar y que no necesitan la droga como en medicina, pero si empiezan no pueden parar. El consumo compulsivo, o sea, no pueden comer un poco o beber un poco o jugar un poco, se les escapa de las manos. Incluso hay otros que las sustancias o las conductas son autodestructivas. O sea, no bebo para disfrutar, bebo para morirme, o sea, para destruirme a mí o a los otros. Entonces, hay tantas maneras diferentes que por eso hace que sea también más difícil encontrar una única solución para todo. Por eso no hay un medicamento para las adicciones. Hay una pregunta que siempre te he querido hacer y hoy la llevo aquí grabada. ¿Por qué una persona empieza a consumir y continúa consumiendo? ¿De la mano de quién entra? ¿Por qué entra? Es decir, una persona sana, normal, en el mundo de las adicciones, a consumir una sustancia que ni conoce y se vuelve un adicto. ¿Por qué? Es cierto que yo no concibo un patrón concreto de persona, ¿no? Pero sí que es una pregunta que me lo he preguntado, que me la he preguntado muchas veces. ¿Por qué le pasa esto a esta persona que nunca ha consumido? ¿Por qué le pasa además con 30 o 40 o 50 años cuando tiene una vida ordenada, tiene una vida perfecta y de repente toda su vida se va a la mierda porque empezó a consumir y se vuelve un adicto? Me llama la atención esa pregunta, siempre la he tenido en la cabeza, porque he conocido a gente a lo largo de esta vida, gente que tú también seguramente conoces, tú y yo hemos hablado,
algunas veces que ya no están aquí, que se nos han ido y que tal. Y que quizás teníamos algo en común, ¿no? Es decir, sin saber por qué empiezas a consumir, ¿no? Y sin tener una razón, solo por hacerle caso a alguien, solo por probar, solo por curiosear. ¿Qué dirías tú, José Vaya María? preguntita. ¿Eh? Vaya preguntita. ¿Tenemos ratito para contestarla? Sí, sí. Lo digo en broma, pero en el fondo estoy enviando un mensaje. Sí. Las maneras son múltiples, las razones son distintas. No hemos sabido encontrar un patrón. Nos estamos acercando incluso a predisposición genética. Hay algunas personas que van a tener una predisposición de raíz. Con los alcohólicos no pasaba, ¿no? Ya, sí, la familia, y creíamos que era por conducta, ¿no? Si tú estás en una casa donde había antecedentes de abuso de alcohol, sí. pues eso se transmitía de forma cultural. Y la ciencia nos ha enseñado que cuando había gemelos univitelinos, mismo código genético, dados en adopción en familias diferentes y culturas diferentes, los que eran hijos de con antecesores con alcoholismo tenían lo que se llama una desviación, o sea, una mayor probabilidad de caer. Sí, de caer. Por tanto, ya dábamos que había una predisposición genética, pero no una determinación de que es que esto te lleva a esto, sino se juntan todas esas historias. Y algo que puede ser también una explicación. Yo estudiaba en un colegio de Barcelona, de los buenos. Sí. Mi madre era maestra de este colegio, por esto estudiaba en este colegio. Y la clase donde yo iba, de los 30 alumnos, hay 28 que tienen puestos de responsabilidad, importante, de relevancia, de éxito, o sea, de inclusión social, etcétera, etcétera. La clase que iba detrás nuestro, que eran nuestros hermanos, lo de la mayoría, antes las familias numerosas y tal, la clase que iba después, 2 años de diferencia, un auténtico desastre. Sobredosis, muchos accidentes, etcétera, etcétera. Mismo colegio, misma familia, mismos profesores. Curioso. Y siempre nos preguntamos qué había pasado. Pues a veces, cuando tienes 14 años, pues nosotros nos propusimos ganar el Campeonato de Cataluña de hockey patines. Y todos los sábados a entrenar. Y los de la otra clase hacían fiestas y me acuerdo que ponían aspirinas dentro de las Coca-Colas, porque esto hacía aspirina dentro de la Coca-Cola. Que subiera más, sí. Para que Sí. Si a los 14 años tus referentes, tu manera de divertirte, la gente, complicado, porque yo a los 14 años yo no decidía, claro. O sea, yo soy prisionero de pertenecer a un grupo, de que alguien me enseñe, de que ya no te digo si una chica 2 años mayor que yo me hubiese dicho prueba esto, prueba lo otro, lo hubiese hecho sin ninguna duda. Es curioso, porque pasan algunas cosas y hablas del alcohol. Yo, por ejemplo, nunca probé el alcohol en mi vida. ¿Por qué? Porque vi los efectos que tenía el alcohol en mi infancia y me causaron un rechazo, tal impacto, lo que vi, que no pude nunca ni tomar un vaso de vino. Es curioso. Pero ves, tú en el fondo apoyas esa teoría. Habrá gente que con los mismos antecedentes, la justificación sea es que cuando yo era pequeño el alcohol, y otros que dicen, he aprendido la lección, aquí yo no entro para nada del mundo y siento un rechazo absoluto. Esto es lo que lo hace complicado y lo que lo hace también tan interesante, ¿no? El de que no hay una manera, no hay una explicación y desgraciadamente tampoco no hay una solución, no hay la solución, sino que depende de estas razones, de estas causas, de estos porqués. El objetivo tendrá que resolver eso, porque esa frase que hemos dicho que las drogas no son el problema, son la consecuencia de un problema, nos tiene que iluminar. Entonces, a partir de ahí hay teorías donde todo el mundo es igual, una etiqueta, y aquí vamos a encontrar una solución. Alcohólico, cocainómano,
Bueno, el tema de las etiquetas, somos la verdad es que muy aficionados en este país No existen a los poner alcohólicos. etiquetas. Existen las personas que tienen problemas con el alcohol. Sí. No existen los cocainómanos. Existen las personas que tienen problemas con la cocaína. Cada uno lo suyo, a su manera, con su puerta de entrada, con su puerta de salida, con su... Y esta necesidad de esa amplitud de miras en la solución y lo hace complicado. Lo hace complicado. ¿Cómo ves? Dos preguntas más te hago, José María. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué tenemos que hacer en este país? Hablo de este país, como hablaría de todos, ¿no? Pero en este país, con la situación que tenemos, con respecto al mundo de las adicciones. Nosotros como Relife hemos pensado que queremos apoyarnos en gente como tú, en gente como Bruguera, en especialistas, para divulgar, prevenir, informar y educar y poder dar conocimiento a esta población, a estos jóvenes, a estos padres, para que sepan gestionar todo el tema de las adicciones, ¿no? ¿Qué harías? Cuenta conmigo, o sea, me parece una idea necesaria y en la yo medida creo que en cuanto más lo hagamos, ahí vamos. Difícil, hay dos tipos de prevención, la específica y la específica. No tomes alcohol antes, no sé qué, no, la cocaína, tal, aprende a consumir, aprende. Y hay la inespecífica. Educación en valores, habilidades sociales, etcétera, etcétera. Julio Alberto, hoy en día ser joven es complicado. Sí. Vivimos en un mundo de incertidumbres, unos referentes difíciles de imitar. Mira la tele, es difícil incluso confiar en instituciones que tendrían que ser de una certeza indiscutible. Es complicado. Éramos jovencitos, luchábamos por la libertad, el respeto al hoy en día esto ha cambiado mucho. Ha cambiado un poquito. Vivimos en un mundo de incertidumbres. La guerra, el COVID, el uso, el acceso inmediato, lo de las drogas. Cada día drogas nuevas, con una facilidad de acceso asustador. A mí me asusta, ¿eh? Asustador. A mí me asusta porque yo tengo 3 hijas, ya tengo una nieta y tenemos amigos que son jóvenes, que han tenido hijos, y la verdad es que asusta, José María. Yo, sinceramente, nosotros desde los años 80 hasta ahora, donde fuiste tú pionero con tu proyecto, con tu clínica, con las investigaciones, con todo, hemos crecido el número de clínicas, el número de tratamientos, en fin, en ese tipo de productos que ahora se consumen de esa manera escalofriante, que llevan, que yo siempre he pensado que llevan a consumir otro tipo de cosas al final, es decir, en algunos casos, no digo en todos, pero estamos viviendo en la inmediatez, en que esto lo quiero ahora y lo quiero ahora mismo, es decir, y esto me da miedo, ¿no? Es decir, da pánico, José María, da pánico. Tú y yo somos amigos de hace muchísimos años. Hemos visto un mundo diferente y sí, con sus adicciones, con sus cosas, pero totalmente diferente, con muchos más valores, ¿no? Sí, pero nos vamos a extinguir. Yo creo que no, o sea, lo que tenemos que hacer es... Yo me hago mayor. tenemos que trabajar para que esas herramientas o ese uso lúdico, y fíjate lo que estoy contando, para que se convierta en una conducta controlada y que pueda haber esa prevención donde enseñar, donde un mundo ideal donde no exista la maldad, donde eso nos, pero dotar a nuestros jóvenes de herramientas y capacidades para que escoger y para poder moverse. Los móviles, nosotros somos emigrantes digitales, o sea, nosotros llegamos tarde. Yo no sé, nos han llegado de mayor, pero imagínate lo que es ahora. Tú vas a cualquier sitio y ves a los niños en los restaurantes. Mi nieta coge una tablet y escucha, y yo no sé hacer lo que hace ella. El otro día vi un niño que se acercaba a una pantalla de televisión y corría con el dedo, ¿no? Claro, porque está acostumbrada a que para comer y para que se duerma y para que no moleste, para que la madre le das una tablet donde los videojuegos, ¿no? Sí. Intentar competir los
los estímulos normales de la vida con los estímulos de un videojuego de estos potentes, el asiento que vibra, unas gafas de inmersión, cañones que matan. La realidad virtual es de la leche ya. Vivimos en un mundo... Sí. Esto ahora, estaba leyendo ahora los adolescentes que tienen el sistema de inteligencia artificial para hacer los deberes y los resúmenes. O sea, fíjate, hoy en día hacer raíces cuadradas es imposible, todo el mundo... Si encima ya antes la redacción, la comprensión, que era estimular la plasticidad del cerebro y las capacidades, cada vez nos vamos reduciendo a estímulos y satisfacción inmediata de estos estímulos. Pero, Relay, abramos un... Yo sí tengo ganas de tener esta plataforma. Con un poquito de aire fresco. Cuento contigo, cuento con tu ayuda. Sí, te vamos a molestar poco, a lo largo del año, pero queremos que sea esa plataforma que divulgue conocimiento, que haga educación, que haga prevención, que sepa llegar a los jóvenes en los institutos, a los colegios y a las universidades, que sepa hacer un summit con expertos verdaderamente venidos de todas las partes, expertos como tú, que os sentéis ahí a hablar y que nos podáis transmitir conocimiento que necesitamos para saber gestionar este momento tan complicado con el mundo de las adicciones. Cuenta conmigo. Yo, José María, estoy feliz de verte, sabes que te quiero muchísimo. Eres una persona a la que le cogí cariño hace muchísimos años. Fue el primero al que le pedí ayuda. Eso no se me olvidará y tú me tendiste la mano y sabes que te quiero mucho, tanto a ti como a tu familia, a tu hermano, en fin, a todos. Aquí estamos, qué bueno. Y que estoy feliz de tenerte aquí con nosotros. Tienes una responsabilidad porque eres el ejemplo claro de que se puede. El ejemplo claro de que teniendo cosas uno se puede equivocar y el ejemplo claro de que queriendo uno tiene salida y está tiene muy bien eso, sí. Y aquí estamos. ¿Te ha tocado? Tú empezaste el proyecto. ¿Te ha tocado? Tú empezaste ese proyecto. Pues aquí estamos. Y aquí somos. Parece ser increíble que esté aquí hablando contigo. Lo orgulloso que estoy, lo feliz que estoy de aquellos momentos que hemos pasado juntos, cuando yo era un travieso y te llevaba de cabeza. Travieso. Travieso, no voy a contar. No. Bueno, gracias, José María. Gracias. Estoy aquí con gusto. Gracias por venir. Gracias por apoyar a Relife. Venga, aquí gracias. Estamos.